Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan. Ya vemos bastante gente por acá acompañándonos. Por aquí veo conectado BBVA, Banca Mía, Dispapeles, Confenalco, Puntos Colombia. También veo a alguien de Correo de Chile, Falabella y universidades también veo conectadas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Gracias, me presento, mi nombre es Dayana Tamayo, yo soy líder comercial para las áreas de BI y BA. Bueno, este mundo de analítica está cambiando constantemente, nos estamos moviendo muy rápido y hoy por hoy las compañías están aprovechando al máximo sus datos. Entonces, quiero presentarles nuestra compañía. Si quieres, Harold, ahí, pues eso. Nosotros somos Soles, una compañía que ya lleva 28 años en el mercado, siendo muy reconocida en toda Latinoamérica por todos los proyectos que hemos realizado. En este momento tenemos una cartera de más de 200 clientes en todas las diferentes industrias, somos transversales, tenemos oficinas en estos momentos en Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Hace unos 10 años con presencia en Colombia muy fuerte, veo muchas empresas de Colombia conectadas y hemos acompañado a todos nuestros clientes con una propuesta de valor bastante interesante, muy referente a no solamente ser un partner, un proveedor de licenciamiento o acompañamiento en un servicio, sino que nos interesa relaciones a largo plazo, acompañarlos, apoyarlos y que todo este ciclo de vida de los datos sea aprovechado por las compañías. Tenemos un equipo bastante altamente calificado y certificado en todas las soluciones que manejamos y bueno, ¿quieres darle siguiente, por favor? Aquí un poco de nuestras soluciones. Tenemos soluciones muy bien posicionadas en Gartner, soluciones World Class. Somos partners de IBM hace más de 20 años, teniendo el mejor nivel de partner para todas las soluciones de gestión de activos. También trabajamos con ServiceNow para flujo de trabajo digital. Aquí nos estamos posicionando fuertemente en mesas de ayuda. Una de las soluciones con las que nacimos es Digital Transformation, unidad de transformación digital, y básicamente desde aquí desarrollamos soluciones a la medida para todos nuestros clientes. Entonces es importante resaltar lo que podemos acompañarlos en esto. Desde esta unidad hemos hecho algunos aplicativos y accesos a plantas de producción, eh, turnos digitales, entre otros. Y la unidad, pues que hoy queremos resaltar y acompañar es la unidad de BI y BA. Somos partners de Tableau hace unos 10 años para todo lo que tiene que ver con ver y conocer sus datos, entender cómo está su información y todo lo que pasa dentro de la compañía. Y estamos apostándole mucho hace unos 2 años a todas las herramientas de inteligencia artificial. DataIQ se posiciona muy fuertemente en Gartner también. Es por eso que Soles está hoy realizando todo lo que tiene que ver con analítica, modelado y demás a través de DataIQ. Transversalmente a eso manejamos gestión del cambio, acompañándolo no solamente a las personas, sino procesos y tecnologías nuevas dentro de la compañía para que todas esas personas que llevan muchos años puedan adaptarse a todo el mundo tecnológico que está cambiando constantemente. Listo. Y resaltar, si quieres, siguiente, por favor. Y resaltar un poco los clientes que tenemos, como les comentaba ahorita, veo clientes de todos los países, Chile, Perú, inclusive Guatemala, Honduras, conectados por acá, Colombia, y entre otros. Y bueno, quiero resaltar y darle gracias a todos nuestros clientes por creer en Soles y por todo el posicionamiento que nos han dado fuertemente en el mercado. Y como les comentaba ahorita, somos transversales en todas las industrias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Tigo, Puntos Colombia, hemos hecho bastantes cosas. Todos esos clientes son muy del sector de BI y que posiblemente van a entrar ya con temas de BA. Entonces, pues me quedo corta para nombrarlos todos. Es como una muestra de lo que tenemos de cartera de clientes. Si quieren saber algo específico de alguno de ellos que se logró, con mucho gusto. Voy a darle paso a Harold. Harold, muchísimas gracias por este espacio que me diste. Harold es nuestro CEO para SCAP, una empresa que hizo alianza con Sol. Seguimos trabajando para que nuestros clientes puedan tener rápido la información, analítica de datos. SCAP lleva 5 años en el mercado, desde el 2018. Y bueno, Harold, te doy la palabra, tú que eres el experto. Muchas gracias. Bueno, gracias Dayana y bueno, contar un poco lo que hacemos como compañía. Creo que acá quiero resaltar es que nos encantan los proyectos en la industria de ciencia de datos, que sabemos que hoy por hoy la inteligencia artificial está
como en el scope de todas las organizaciones. Claramente entendemos los datos como un activo, por eso nos apasiona, digamos que potenciarlos para áreas de venta, marketing y servicio, y de hecho desarrollo de producto. Y también somos unos apasionados en investigar y aplicar nuevas tecnologías, pero de la mano con nuestros clientes. Eso es muy importante, que siempre hacer parte del mismo equipo será la mejor estrategia para lograr el éxito de cualquier proyecto. Bueno, sin más, Dayana contó un poco, co-founders de una startup de analítica, CEO de una spin-off que sale de esta startup que está acá, que se llama Scapter. Y bueno, pues arranquemos con el tema de hoy. Entonces, lo primero es churn en momentos de crisis. El, la antítesis de héroe o villano, porque digamos que uno enfocándose un poco en lo que encuentra en la posición de querer retener sus clientes, siempre se encuentra mucho con estos números. Y por un lado, pues tenemos que las tasas de retención de clientes, pues aumentarlas, pues dan un beneficio importante en el crecimiento de las ventas. Entonces, claramente es para uno un gran objetivo siempre disminuir la deserción de clientes con el objetivo de crecer y maximizar la venta. Precisamente es mucho más, como lo vemos en la contraparte, adquirir, mucho más costoso adquirir clientes que retenerlos. Y de alguna manera venimos de una situación muy particular hace dos años hacia atrás, donde básicamente la adquisición era el objetivo puntual, porque pues estábamos en un momento complicado donde las estructuras de negocio cambiaron mucho. Y eso hizo que no solo en las organizaciones pensaran en retener clientes, sino que cada vez fueran más conscientes de ponerse ese objetivo principal. Entonces, vamos a ver un poco si dentro de la prioridad de las organizaciones está el tema de churn o deserción. Entonces, viendo un poco eh, términos de búsqueda, podemos encontrar que el término de búsqueda churn rate o tasa de deserción y el término de búsqueda tasa de cancelación de clientes, como ustedes ven, es una prioridad no solo momentánea. A lo largo del año, ahí estamos viendo cifras de Google Trends actuales y vemos que han venido creciendo. O sea, digamos que si vemos que las organizaciones tienen una prioridad impetuosa de conocer y de cada vez especializarse un poco más en el tema de retener sus clientes y mitigar el tema de deserción. Claramente, estas búsquedas están relacionadas mucho a el término o la fórmula para eh, identificar una deserción de clientes. Que, pues, si lo llevamos en términos prácticos, pues estamos hablando es el número de clientes que en algún momento del tiempo me están dejando de comprar sobre pues, el número de clientes que yo tenía en ese tiempo realizando alguna actividad de compra. Pero digamos que la preocupación va más allá de solo tener una cifra, un porcentaje. Posiblemente todos conozcamos algunos porcentajes de industria o ya hemos escalado dentro de nuestros planes estratégicos la identificación de deserción y tengamos ese número en la cabeza. Yo acá los quiero invitar a que veamos un poco cómo esa manera o ese interés infructuoso de conocer cómo deberíamos manejar la decepción nos está llevando como a desglosar un poco el problema en cuatro actores muy importantes. O sea, lo primero que hay que hacer pues, es identificar. Entonces, quiénes son los clientes leales, porque digamos que uno por conocimiento de su negocio siente que si la venta se está logrando en el periodo que la estamos analizando, o sea, un mes, un trimestre, pues consideramos que ahí tenemos una tasa de clientes importante. Pero lo primero es entender quién es mi cliente leal y cómo me comunico con él. Segundo, monitorear el tema abandono. Y ya vamos a ver ahorita que monitorear el abandono
Claramente no es solo tener la tasa de deserción o el churn rate, simplemente una operación matemática simple donde cuantifico qué clientes no me compran y básicamente saco un porcentaje. El tercer elemento, analizar. El churn sucede por algo y yo creo que eso no es de desconocimiento de nadie, sino que hay que analizar eso que ocasiona la deserción, cómo puede estar relacionado en algunos recursos que yo puedo activar o administrar de una manera muy fácil y práctica. Y lo cuarto, pues tengo que hacer algo para contrarrestarlo. Y si lo vemos ya de esta manera anticipada, el churn en este momento es consecuencia. Cuando yo hago el cálculo de churn rate, pues ya perdí esos clientes. O sea, digamos que todo lo que piense que pueda hacer, de alguna manera sería correctivo. No tendría esa capacidad de anticipación. Entonces vamos a ver un poco cómo nosotros, con múltiples proyectos que hemos trabajado, diseñamos, digamos que un plan estructural para empezar a entender este fenómeno y cómo, digamos que este plan estructural aplica para cualquier industria. Entonces veamos lo siguiente. Si nosotros ya estamos entendiendo que la tasa de deserción es dependiente del comportamiento de compra de un cliente, o sea, si me compra o no me compra, entonces imagínense esta gráfica que están viendo en este momento. Esto tiene una estructura de árbol, pues claramente está volcada de manera horizontal y no vertical, pero imagínense que tiene esa estructura de árbol. Lo primero que hacemos nosotros es que debemos pararnos en un momento del tiempo y en ese momento del tiempo pueden pasar varias cosas. Yo puedo tener clientes activos en mi negocio porque entiendo la dinámica de mi negocio. ¿Cliente activo quién es? Un cliente que me compró posiblemente el último mes, cliente que venía ya comprándome y volvió a comprar. Pero también en un momento del tiempo, como lo estamos citando acá, pueden haber clientes nuevos que tienen su primera experiencia de compra. Entonces, este punto de partida puede ser con clientes activos, como lo vemos acá, o con clientes nuevos. ¿Qué estamos revisando en el segundo periodo? Los periodos pueden variar. Acá estamos viendo una medición del comportamiento de estados de un cliente en función de meses, pero pues hay negocios que posiblemente tienen la posibilidad de medirse en semanas, unos en minutos, unos en segundos, o posiblemente unos en trimestres o anuales. Pero digamos que el comportamiento normal son los meses. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? De mi tasa total de activos, ¿qué puede pasar el segundo mes? Pues ustedes ven, 17 clientes no me compraron, no generaron una acción de compra y 83 sí lo compraron. Entonces, digamos que estamos estableciendo un indicador de recompra y de deserción. Después, ¿qué puede pasar? Entonces, el árbol en función de los que compran puede pasar dos cosas, o que me sigan comprando o que decidan no comprarme para ese periodo. Y los que no me han comprado, ¿qué puede seguir pasando? Que me sigan sin estar activos o que decidan activarse por alguna razón. Y esta estructura es muy interesante porque nos ayuda por lo menos no solo a tener el reflejo de un momento del tiempo, sino a hacer una trazabilidad por un grupo de clientes determinados. Claramente ustedes se preguntarán, ¿es suficiente hacerlo con los clientes de enero? No, pues claramente este árbol lo podemos correr sobre diferentes líneas de tiempo y lo hacemos también para febrero, para marzo y para abril y lo podemos prolongar el número de periodos que sea necesario para ver en una sola visión cómo es esa dinámica de clientes. Este tipo de gráficas o este tipo de análisis, como lo dice en la parte superior, se llaman análisis de corte o chart, que se utilizó mucho y fue familiar para nosotros en pandemia, porque en pandemia tenemos situaciones iguales. Número de personas contagiadas. De las contagiadas, ¿qué pasó el próximo día? Algunas se complicaron. De las que se complicaron, ¿qué pasó? ¿Pasaron a UCI o salieron de UCI? Es más o menos esa misma dinámica que veíamos. Entonces veamos un poco en términos de una gráfica de comportamiento. Este es un caso real de alguno de nuestros clientes. Quisimos ilustrarlo como con datos reales para que podamos tener ese símil con cada uno de los negocios. Entonces, acá estamos viendo el mismo comportamiento que vieron en el periodo pasado, en el slide pasado, perdón, pero ya tenemos un resumen a año. Entonces, los invito a que ustedes vean y cuestionemos este comportamiento. Entonces, los colores verde pronunciados es gente que arrancó en el periodo inicial y todo el tiempo me viene comprando haciendo una acción de compra.
Y los verdes no tan pronunciados son esos clientes que de alguna manera quedaron un periodo intermitente o no, pero por lo menos me generan ingreso en el mes. Y si vemos los clientes que están en rojo son los clientes que en un periodo me están dejando de comprar y los grises son los clientes que yo voy acumulando a la deserción. Entonces, lo primero que vemos acá es que dependiendo del periodo, pues vemos que la deserción puede fluctuar, ¿sí? Y ahí nosotros ya empezamos a establecer un indicador muy general de mi negocio. Lo primero es que esta foto general de negocio claramente es extremadamente importante, pero ya debemos estar pensando, esto que está pasando de manera general a mi negocio, ¿será igual para todos los clientes? Esa es la primera pregunta que quiero que nos hagamos. Segundo, ¿cómo yo puedo ver si este comportamiento a largo plazo va a seguir? Que es algo muy, muy importante. Si va a seguir o no va a seguir. Entonces, ahí podemos complementar este análisis con un análisis de tendencia o un forecasting. Entonces, la línea azul básicamente nos está mostrando la realidad. Entonces, yo digo, a pesar de que yo tenga un indicador de deserción, como ustedes los vieron, las barras grises y rojas son algo elevadas con respecto a las verdes. Me dobló un poco para que lo tengan en su conocimiento. Pero yo veo que mi negocio va creciendo mes a mes. Entonces, como que si yo contrasto una cosa con la otra, pues realmente si yo veo o mido mi negocio al nivel de crecimiento de las ventas, pues pasa muy desapercibido esa fluctuación de deserción. ¿Qué estamos viendo en el periodo siguiente? Que es la gráfica que está en naranja, vemos que a pesar de que hay un crecimiento, vemos que de hecho en los periodos como marzo, abril, el crecimiento es por encima de lo que pasó el año anterior, pero ya estamos viendo que posiblemente la tendencia se nos va a complicar. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente yo siga consciente de que mis ventas pueden ir creciendo y posiblemente no me preocupe todavía el tema de deserción porque no está afectando a mis ventas. Todos sabemos que las ventas, como lo mencioné, son ejercicio de mis clientes actuales, de hecho de mis clientes leales que están dentro de los actuales y de mis clientes nuevos. Posiblemente yo estoy sumando mi cuota de ventas de esos clientes nuevos que todavía posiblemente deban conocer un poco más mi negocio para poder saber si van o no van a ser posibles desertores en el futuro. Listo. Entonces, lo primero que hicimos nosotros o, o invitamos a nuestros clientes que lo hagamos de esta manera. Como lo ven en la gráfica, la unión hace la fuerza, pero divide y vencerás. Entonces, digamos que la unión hace la fuerza es que toda la organización empieza a tener una cultura en función de este tipo de indicadores. Qué bueno que nos vaya bien con las ventas, pero empecemos a ver indicadores basados en el comportamiento del cliente. Y eso es el tema de deserción. Es un indicador propio del comportamiento del cliente. Ya los negocios deben estar pensando con el cliente adentro al centro, deben ser clientes céntricos y empezar a plantearse este tipo de cosas como un pilar estratégico dentro de los planes estratégicos que hay en la compañía. Cuando yo digo divide y vencerás, es porque si vemos el comportamiento de deserción de una manera desagrupada, de una manera segmentada, posiblemente vamos a empezar a entender comportamientos diferentes. Entonces veamos un poco esa parte. Listo. Entonces, lo que proponemos en una primera instancia, antes de arrancar o iniciar un proyecto de Machine Learning, de inteligencia artificial, sobre un proyecto, empezar a entrenar un modelo, es que tratemos de entender que el comportamiento de deserción puede estarse relacionando al comportamiento mismo del grupo de clientes. Y acá, pues básicamente lo que hicimos en parte inicial es aplicar una técnica de análisis que nos crea grupos o segmentos. Y básicamente esos grupos y segmentos posiblemente están dados es por el comportamiento de variables claves del negocio. Como ustedes ven en esta gráfica, acá tenemos 7 grupos o 7 segmentos y tenemos unos comportamientos claves de negocio que no necesariamente están relacionados únicamente con la deserción, sino están relacionados más bien cómo yo veo a mi cliente dentro de mi negocio. Entonces tenemos cuándo fue la primera vez que compró, en qué cantidad tiene su ticket promedio, número de visitas a un punto de venta o al e-commerce, número de reclamaciones, número de campañas de marketing en las que ha participado, diversidad de categorías de consumo.
Entonces, lo primero es dividir y vencerás, que es ver el comportamiento a nivel de segmentos para empezar a, ahora sí, posiblemente a relacionarlo con nuestra indicador de deserción. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos grupos cuando los vemos de una manera diferencial y empezamos a aplicar esas dos mismas gráficas que les mostré. La gráfica de barras que básicamente nos muestra ese transición de estados por donde pasan los clientes en un periodo de un año y una línea de tendencia o forecasting que nos va diciendo, bueno, si esto va a mejorar o no va a mejorar. Entonces veamos esta foto en función de esos segmentos. Entonces tenemos un segmento definido genéricamente G2. Son clientes con aumento de deserción en el periodo Q3. Pero quiero que vean qué está pasando con estos clientes. Si ven las líneas verdes o la proporción verde, en el último periodo de diciembre crece enormemente. Entonces digamos que yo, si no hiciera nada por esos clientes y los dejo quietos, mi forecasting al final pues va a ser favorable porque al final de cuenta posiblemente con ese crecimiento que estoy teniendo en el último Q, pues me da mi cuota de ventas o me colabora mucho con mi cuota de ventas. Entonces, digamos que acá yo lo que debo empezar a ver es que si bien tengo clientes que progresivamente van a mejorar su retención y van a disminuir su deserción, hay periodos que me están generando un crecimiento de deserción que debo atacar. Y ese periodo particularmente es el tercer el Q3. En el Q3, casi que esa deserción, como ustedes lo ven, llega al 70%, 81%. Si nos vamos acá a octubre, vemos que es el 81%. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando lo veo de manera aislada, empieza a no ver este tipo de comportamientos. Y ya empieza a entender que si bien estoy viendo una deserción de forma general, me está dando un diagnóstico general. Acá yo estoy viendo un diagnóstico mucho más detallado. Ok. Ahora veamos otro de los grupos. Este es un grupo, en el grupo 3 o el segmento 3 de comportamiento, y acá ya hay una alerta mucho más apremiante. No solamente se reduce el número de recompras o de regreso o de activación de mi cliente, sino que yo ya en el último periodo casi que estoy haciendo una deserción total de esos clientes. Y si lo ven ustedes en la gráfica de tendencia, pues tuvo unos picos interesantes en algún punto a nivel de mis ventas, pero empezó a disminuir al punto que el arranque del próximo año ya viene con ese dolor. Casi que diría que estoy teniendo es un comportamiento de no clientes en función de todo este grupo. Entonces ya uno empieza también a definir tareas de prioridad para atacar este tipo de clientes en función de estrategias de deserción, pero con digamos, la mentalidad de ver que son clientes con comportamientos diferentes. Ahora veamos el grupo 6. Este tiene todo un espacio durante el año que no están activos y solo regresan en un momento de tiempo específico. Son los clientes más de temporada o que los moviliza algo que estratégicamente que hace que vengan. Entonces, todos sabemos que en nuestros negocios tenemos fechas de sales, de Black Friday, o sea, hay muchos momentos en el año que uno básicamente define como estratégicos para crecer estas ventas, pero posiblemente lo que necesitamos es crear esos momentos para todos estos clientes, para este grupo de clientes. O si bien lo estamos haciendo, a estos clientes no los está impactando. Entonces, nuevamente, yo puedo tener un crecimiento a final de año que se podría ver como algo estacional dentro del comportamiento de todas mis ventas de manera conjunta, pero yo tengo un dolor en medio de los periodos que está siendo muy visible. No me están comprando. Listo. A pesar de que me regresan, yo tengo ese dolor de recuperarlos. Entonces, listo. Acá ya vimos lo importante que es antes de iniciar a desarrollar nuestro plan de modelos o de Machine Learning o de inteligencia artificial, debemos irnos a la parte mucho más de comportamiento y basarnos en técnicas también de análisis para segmentar nuestros clientes y ver este tipo de indicadores mucho más a nivel de grupos o segmentos. Ok, entonces veamos un poco una explicación de comportamiento en el que yo podría asociar lo que está pasando en deserción, porque dependiendo del tipo de industria, dependiendo el enfoque de mi negocio, me puede estar pasando este tipo de cosas. O sea, hay un abandono que podemos llamarlo como abandono absoluto o presunto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo titularidad en algún negocio, mis negocios están asociados a un contrato, pues claramente
si el contrato se vence, pues claramente puedo definir que sí hay una deserción, porque si cancelo mi contrato, pues claramente ya no voy a seguir siendo cliente. Y ahí empiezan todas esas estrategias anticipadas de desistimiento que hacemos un poco para no dejar que los clientes se desvinculen, pero esto puede también explicar un poco esos vacíos. O sea, si yo veo un negocio donde veo un porcentaje alto de abandono, posiblemente esté explicado a partir de que se me están venciendo contratos en un periodo de tiempo y claramente debo ser mucho más estratégico en mis acciones de desistimiento para que no me deje. Lo otro es los clientes que no tienen un contrato, sino que básicamente por afinidad a la propuesta de valor, por cercanía, porque hay muchos productos o proyectos o negocios que funcionan por cercanía, pues básicamente van a comprar a esos establecimientos. Ahí podríamos hablar de una deserción presunta porque no podemos afirmar porque no hay un contrato. O sea, yo no puedo establecer un contrato para comprar en mis productos básicos de la canasta familiar en algún establecimiento, a menos que yo tenga un beneficio que me haga que sea importante para mí. Pero por el momento, digamos que a menos que sea un negocio de delivery con contrato, que ya hoy funcionan muy bien y también es una subsuscripción para adquisición de productos, normalmente no hay un contrato y entonces ahí puede presumirse o asumirse que hay deserción. Segundo elemento en el que puedo explicar comportamientos asociados a deserción o a churn, el periodo de tiempo. Entonces, básicamente vamos viendo que hay clientes que a lo largo del tiempo van a tener una dinámica de desaceleración. Eso también puede explicar un poco el fenómeno. Hay productos o hay clientes que se programan para comprar en periodos de tiempo más largos del mes, o sea, se aprovisionan. Entonces, también eso puede dar esa dinámica. O hay clientes que empiezan comprando mucho y a lo largo del tiempo van disminuyendo poco a poco su comportamiento, que uno lo ve, me visitan menos o si me siguen visitando recurrentemente, su ticket promedio empieza a descender. Y el otro tema o el otro causa o comportamiento puede ser abandono reactivo. ¿Frente a qué? Digamos que posiblemente tenemos no sé, una situación exógena. Nos pasó, digamos que en pandemia, pues teníamos que cerrar por localidades o no hay abastecimiento por una alza de precios, por algún proveedor, por alguna vía que se cierra. También eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando analizamos y vemos esos indicadores altos. Puede que cosas propias del negocio por abastecimiento, por normatividad, nos estén impidiendo que los clientes vengan, entonces también podría explicarlo un poco. Y lo puse en verde, esa deserción silenciosa que uno no puede ver a simple vista. Y cuando no digo simple vista es porque claramente no está asociada a alguno de estos comportamientos de negocio que podríamos atribuir a ese fenómeno, sino que en un grupo que vemos de clientes leales o de clientes más frecuentes o clientes potenciales o heavy users, empezamos a ver esa dinámica que se van. Posiblemente son acciones que están pasando y de las que no tenemos registro. Entonces, esa actuación silenciosa es una en la que particularmente los modelos de inteligencia artificial y de machine learning pues van actuando encontrando patrones. Listo. Hasta acá, pues digamos que en breve estamos viendo cómo inicialmente debemos pensar el comportamiento de deserción asociado de manera diferencial y no atacarlo como un único indicador general en la organización. Listo. Ahora vemos, cuando ya tenemos resuelto esta primera etapa de interiorizar el comportamiento sobre la deserción, ahora sí es un momento ideal para hacer nuestro planteamiento desde la perspectiva de recursos de análisis. Y para eso existe nuestro pipeline de Machine Learning. Y acá van a pasar cuatro cosas que las quisimos condensar en un nivel más alto para poderlas compartir. Entonces, lo primero es validar las fuentes. Tenemos que validar nuestras fuentes y estar pensando qué fuentes de información y de datos son importantes tener en nuestro proyecto. Las áreas de servicio, el comportamiento del e-commerce, el comportamiento de las redes sociales. Todo este tipo de cosas se hacen en esta primera etapa. Segundo tópico o fase importante es la definición del grupo objetivo.
Posiblemente si tenemos segmentada la deserción a través del comportamiento de nuestros clientes, posiblemente priorizamos por un grupo. Yo les mostré 3 grupos, posiblemente hace sentido escoger uno de esos grupos para arrancar a trabajar con eso de manera inicial. Que normalmente si uno arranca en masa, pues claramente este tipo de interpretación que no hemos tenido de manera anticipada va a generar un cierto direccionamiento de mis modelos. Entonces, importante de pronto pensar en un grupo objetivo mucho más consensuado internamente en la organización. Ya cuando tenemos todo esto listo, ahora sí empezamos a trabajar nuestros modelos. Los modelos, de hecho, o la analítica está planteada desde la primera etapa, donde diferenciamos el comportamiento de clientes, que lo podemos hacer o de manera jerárquica, como un score o saber qué clientes son más valiosos, o de manera de comportamiento en función del consumo de las categorías. Ahí los grupos que les mostré, pues no están relacionados con una jerarquía en sí, sino más con la relación cómo consumen sus productos. Y ahí sí arrancamos toda la línea de modelos que están más orientados a modelos supervisados. Un modelo supervisado pues está enfocado a una tarea particular, clasificar la gente que tiene probabilidad de irse o de no irse. Ese es el objetivo principal de los modelos que debemos seleccionar. Y para cerrar el proceso, tenemos que poner eso en un marco de contexto donde todos podamos dar una opinión o aportar sobre la dinámica del modelo o del análisis y que lo podamos llevar como una herramienta estratégica. Entonces, la vista de análisis para nosotros es fundamental porque es un momento donde visualizamos todo este tipo de cosas para tener una visión conjunta. ¿Listo? Entonces, les voy a resumir esto en 4 frases muy concretas. Primero, tener la lista de deseos. Eso es la validación de las fuentes. Segundo, selecciona una muestra muy bien definida. Empiezan en pequeño para poder escalar. Tercero, inicia con modelos no supervisados, o sea, segmentar primero, agrupar primero y una apuesta a segmentar sobre el grupo objetivo. Y cuarto, la visualización es una herramienta para entender el resultado de un algoritmo de una manera en la cual todos podamos dar una opinión. Entonces es importante que si bien esta estructura es un poco técnica, estas 4 frases se asocian mucho más a un nivel estratégico. Bueno, entonces acá vamos a ir avanzando rápidamente para hacer más eficiente el tiempo. En la parte de validación de fuentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nosotros ya en múltiples ejercicios hemos empezado a sumar el entendimiento de los datos de manera más generalizada. Esta parte que ustedes ven es cómo empezar no solo a ver la fuente donde viene. Esta información es de un CRM, esta información es del área de ventas, esta información viene de un sistema transaccional o POS. No, veámoslo más como escenarios o grupos de información. Entonces, tenemos información de comportamiento demográfico, tenemos información de campañas, tenemos información de interacción con nuestros assets digitales, tenemos información geográfica, tenemos información de negocio, porque lo que tenemos que hacer a la final es relacionar toda esa información. Aquí es sano empezar a depurar esa lista. Pues la lista puede ser, como lo decía, ideal, pero debemos ser muy estratégicos de qué tipo de data sería importante incluir en nuestro modelo en la parte inicial. Listo. Cuando estamos hablando de grupo objetivo, no necesariamente si tenemos todos los recursos o el tiempo para segmentar antes de empezar, podemos hacernos estas preguntas de negocio. Escojamos un grupo objetivo pensando en la antigüedad. ¿Cuánto tiempo de información tengo de mis clientes? Normalmente en la industria, si tienes 5 o 6 años de información, lo más eficiente es escoger la información más reciente. Y yo creo que un periodo de año es lo mínimo para escoger este tipo de variables o grupo de variables interesantes. El tiempo mínimo un año. Primero, escoger información también de clientes activos. Posiblemente si dentro de la información de un año tenemos clientes nuevos, pues tenemos que aislarlos y meter los clientes activos. Y si tenemos un criterio para que sean activos, o sea, mínimo que me compren un ticket promedio de X valor, mínimo que me vengan N visitas en un periodo de tiempo. A eso me refiero con cliente activo. Y por el otro lado, incluir temas de transacciones en función del comportamiento conjunto de cómo se consumen los productos dentro de la compañía. Si yo tengo varias categorías, pues lo que me interesa es tener diversidad de clientes que consumen una u otra categoría. Si son solo una categoría, pensemos que el consumo sobre esa categoría sea relevante sobre el promedio.
Si juntamos esos tres elementos, podríamos tener un grupo objetivo bastante diverso, bastante importante, porque acuérdense que si recuperamos el 5% de esos clientes, vamos a tener un crecimiento muy interesante en venta marginal, por encima del 75-90%. Listo. Acá ya entramos a la parte de analítica, a la parte de machine learning o a la parte de escoger nuestros modelos. Existen múltiples técnicas y claramente les podría explicar muchísimas orientadas a resolver este tipo de cosas, porque la forma más fácil que yo he encontrado de interpretar este tipo de cosas es que un modelo resuelve un problema. Entonces, siempre hay que pensar qué problema vamos a resolver. En este caso, el problema a resolver, pues claramente es la fuga de nuestros clientes, la deserción de nuestros clientes, pero está más orientado en que coja un camino A o un camino B. Si va a comprar o no va a comprar. Listo. Para esa línea de modelos están todos los modelos supervisados, porque los modelos supervisados deben tomar un camino o por un lado o por otro. Después vienen las técnicas. Entonces, en técnicas para modelos supervisados existen técnicas como árboles de decisión, reglas de inducción, sistemas de recomendación. Hay una amplia gama de técnicas y después siguen los algoritmos. Los algoritmos tienen de alguna manera una relación con propósito definido el tipo de técnica. Si yo uso árboles de decisión, posiblemente ahí están algoritmos como C5, CAR, Quest o un modelo muy conocido que hoy ha generado bastante interés en la comunidad, que es el árboles aleatorios o random forest. Entonces, sé que a veces para la organización es un poco impactante hacerse responsable de entender qué tipo de técnica, modelo, problema, algoritmo decidir para que sea más eficiente para solucionar esta situación o solucionar nuestro problema de deserción o que sea la mejor herramienta o recurso para que nuestro modelo pues dé un resultado satisfactorio. Pero les tengo una solución. Siempre hay una solución más automatizada y las compañías han venido creciendo enormemente en este tipo de cosas y crearon algo interesante. Y os digo a la audiencia, tranquilos, existe una solución mágica. La solución mágica es AutoML. ¿Qué es el AutoML? Pues básicamente es una serie de recursos de inteligencia artificial que nos ayudan a tomar la mejor decisión en función del algoritmo que debemos utilizar. Digamos que explorando en conjunto con la organización y los equipos de científicos de datos y de Machine Learning Engineers, podemos llegar a resolver posiblemente una primera etapa apoyándonos con inteligencia artificial para que nos ayude a decidir cuál sería ese mejor modelo. Listo. Independiente de todo esto que hemos desglosado en este momento de una manera muy ágil y rápida, espero que se haya transmitido de la mejor manera. Me quedan solo dos slides para cerrar, pero sé que en tiempo ya vamos al límite del tiempo, entonces quería preguntarle a Dayana si podemos cerrar con los últimos dos slides que sean más estratégicos o abrimos un espacio para resolver algunas inquietudes. Claro que sí, Harold, pues si quieres pasemos muy rápido. Acá hay algunas preguntas, tenemos un par de preguntas en el chat, pero si quieres dale y luego resolvemos estas preguntas. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros hemos resuelto esto que les hemos contado de manera agregada para sentarnos en una mesa directiva y todos apuntarle a resolver un problema como churn dentro de la organización? Lo que tenemos que hacer es un roadmap. Entonces, este roadmap, que tiene muchos colores y demás, siempre quiero que se lleven que están identificados los recursos tecnológicamente estratégicos que todos debemos tener claros que conllevan un proyecto de estos. Y segundo, que debemos hacernos un plan accionable para corregir la deserción. No tiene ningún sentido si tenemos un modelo súper eficiente que nos define la probabilidad de fuga del 70% y es muy bueno, si no tenemos un plan accionable. Con eso yo quiero cerrar rápidamente esos dos slides para abrir espacio a las preguntas de Dayana.
Listo, Harold, muchísimas gracias. Bueno, y es que qué compañía en estos momentos no tiene deserción de clientes, ¿no? Es muy importante todo lo que nos cuentas hoy. Bueno, por aquí en el chat tenemos a Daniel Fernández que nos pregunta, en el periodo de comportamiento de la gráfica existieron promociones, compras estacionales, algunas promociones de marketing para conocer el porqué de este comportamiento. Que muy buena pregunta. Y mira que eso es parte de lo que le vamos a involucrar como input al modelo de deserción. Entonces, claramente ya tenemos una foto general de esas fluctuaciones y cuando decidamos qué variables van a ser importantes, lo veamos en el pipeline. Discúlpame, me devuelvo por acá, simplemente para que lo tengamos referente. En este pipeline, en la parte de tunear el algoritmo es donde decidimos qué tipo de variables. Ahí, de hecho, deberíamos meter ese tipo de variable. O sea, ha participado en campañas, usted habitúa a tener o no tener promociones y eso lo sacamos de la transacción. Y ahí sí podríamos resolver la inquietud que nos planteaba. De acuerdo. Listo. Por acá hay otra pregunta, dice, en este ejemplo, ¿cuáles y cuántas son las variables dependientes que más pesan en el modelo ML? Excelente pregunta también. Eh, mm, con el transcurso del tiempo hemos aprendido que menos es más. O sea, tener menos variables con un objetivo mucho más claro van a ser mucho más especializadas. ¿Qué variables hemos sentido que para nosotros son bastante definitivas digamos que colaborar muy bien en un buen resultado del modelo? Primero, en el momento que el cliente se vinculó con la compañía, número de reclamaciones que ha tenido en el largo del tiempo, cuál es su evolución en la cuota de ticket promedio, se ha mantenido o ha crecido, y si alguna vez ha hecho alguna recomendación de producto a otras personas. Esas cuatro variables son muy importantes, pero también les anticipo a toda la audiencia que cuando tienen muchas variables, también hay técnicas de Machine Learning que les ayudan a seleccionar las variables que posiblemente pueden colaborar con mayor eficiencia al resultado modelo. Super, Harold. Bueno, por acá no veo más preguntas, sin embargo, quisiera hacerte una pregunta de mi lado, Harold, con todo este tema, ¿cómo las compañías podrían entrar a hacer toda la mitigación? Un consejo que les darías ahora para iniciar con esto. Sí, creo que algo que aprendí mucho en discutiendo temas de deserción con algunas organizaciones es cuando ven el primer indicador de deserción y hacen esta pregunta, bueno, si mi deserción es del 20%, Harold, ¿es buena o mala? Creo que debería responder lo que aprendí en esa sesión, porque es que a veces no la conocemos. Entonces, ya entendiendo qué porcentaje de deserción tienes, es el punto de partida importante. Y segundo, que esto es un cambio de direccionamiento organizacional. O sea, si todos apuntamos a la misma visión, por eso el roadmap es importante, que todos miren hacia dónde van a ir con los temas de deserción y se planteen siempre estrategias de deserción, porque, como lo decías, las necesitamos. Y por eso tenemos un poco de gente que está buscando términos de cómo se mitiga la deserción y la siguen buscando. Entonces sí es importante. Ok, Harold. Bueno, muchísimas gracias por toda tu experiencia hoy sobre la mesa y bueno, muchas gracias a todos los clientes que siguen conectados. Muchas gracias. ¿Ok?